meditemos, para que veamos, contemplemos lo que Él ha hecho en nosotros. Hace un tiempo Dios como familia, eh, con mi esposa, con nuestras dos hijas y con nuestro hijo Ariel, Dios nos ha llevado cada cierto tiempo a, como familia, detenernos y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿en qué hemos visto a Dios en este día? ¿En qué hemos visto a Dios durante la última semana? ¿En qué hemos visto a Dios durante el último mes? ¿Qué cosas han ocurrido en nosotros en las que Dios ha estado ahí eh, interviniendo, obrando en favor de nosotros o a través de nosotros también? Entonces, y quiero confesarles que ha sido un tiempo tremendo, un tiempo de mucha revelación y de mucha intimidad con Dios. Ha sido un tiempo de crecimiento en el conocimiento de Dios, en el amor de Dios hacia nosotros y en el amor de nosotros también hacia Dios, al ver cómo Dios está hasta en los más mínimos detalles, está involucrado, operando a favor de nosotros. Y Dios me ha hablado fuertemente estos días acerca de un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 17. Es un texto súper conocido, súper predicado, súper conversado también. Lucas 17, verso 11 al 19, donde nos habla de 10 leprosos que fueron a Jesús, clamaron a Jesús, mejor dicho, pidieron ayuda a Jesús. Y quiero leerles primero el texto bíblico para que entremos posteriormente a conversar un poquito acerca de esta palabra. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Judea. Y entre esos dos lugares entró en una aldea. Y en esa aldea salieron al encuentro de Jesús 10 hombres leprosos, o sea, 10 hombres enfermos, con una enfermedad que los aislaba de todos, los cuales se pararon de lejos, porque no se podían acercar a las personas, porque esa enfermedad era considerada inmunda y contagiosa. Y se pararon de lejos y de lejos le gritaron a Jesús diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras estos 10 leprosos iban hacia el sacerdote o los sacerdotes, fueron limpiados, fueron sanados de su lepra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este que volvió era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, en este texto encontramos esta verdad que yo quiero compartirles hoy día. 10 leprosos vinieron a Jesús de lejos, le gritaron, pidieron ayuda. Y Jesús no los tocó, no les dijo: en este momento son sanos, sino que les dijo: id y mostraos al sacerdote. ¿Por qué Jesús les diría eso? Porque al sacerdote tenían que ir a mostrarse si estaban sanos, no con la lepra, no enfermos. No podían acercarse hacia el sacerdote, ni entrar en la aldea, en la ciudad, ni tener contacto con las personas. Sin embargo, Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y estos 10 se conectaron con la palabra dicha por Jesús y fueron, creyeron, confiaron en la palabra de Jesús, y mientras iban fueron sanados. Antes de llegar al sacerdote ya estaban sanos. Mientras iban fueron sanados.
Sin embargo, aconteció algo que a mí me llama mucho la atención y que no es poco común. Estos 10 fueron sanados de su lepra y por lo tanto podían reincorporarse a la vida en comunidad, podían reincorporarse a la vida religiosa de la nación de Israel, y al ser sanados se incorporaron a ella, pero 9 de ellos se olvidaron de quién les sanó. 9 de ellos se olvidaron de quién les sanó. Y siguieron en sus actividades, se involucraron nuevamente en los quehaceres, en la rutina, en el trajín, en el ritmo de la vida cotidiana que tenían antes de ser víctimas de esta enfermedad. Entonces, esto no es poco común. Muchas veces nosotros, o pareciera, mejor dicho, que es más fácil venir a Jesús y pedir lo que necesitamos a Jesús. Y cuando obtenemos de Jesús lo que necesitamos, volvemos a nuestra rutina, a nuestra actividad distante de Jesús, lejos de Jesús. Nos olvidamos de Jesús. Y lo vemos a través de la historia en la Biblia. Israel muchas veces tuvo este patrón de comportamiento. Venir a Jesús o a Dios, en este caso al Padre, el pueblo de Israel, en los momentos en que estaban en aflicción, en los momentos de dolor, en los momentos de opresión, y cuando ya eran liberados completamente, nuevamente volvían a su trajín, a sus actividades, lejos de Dios, lejos del Padre, se olvidaban de la vida en relación con el Padre. Y estos 9 leprosos, ex leprosos, hicieron exactamente lo mismo. Entonces, pareciera que recibir algo de Dios es algo que Dios no lo priva para nadie que se lo pida. Dios está siempre atento a bendecir y a responder a nuestras necesidades. Está siempre atento a respondernos a lo que necesitamos y a lo que queremos a veces. Pero pareciera que no siempre lo que Dios hace o lo que Jesús hace por nosotros nos libera o nos aparta de envolvernos a la rutina, a una vida de quehaceres y de afanes en la cual no tenemos tiempo para Dios. O, como el caso de estos leprosos, volvieron también a su vida de rutina religiosa, a ir al templo, a hacer las oraciones, pero sin tener un acercamiento con Jesús. Y a veces ocurre esto también, que no solo nos olvidamos después que Dios ya nos ha respondido, que Dios nos ha satisfecho una necesidad, pareciera que también ocurre que preferimos una vida más bien religiosa, una vida ritual, una vida de liturgias, más que una vida de relación y de intimidad con Jesús. Sin embargo, uno de ellos, y que no era judío, sino que era extranjero, era samaritano, dice, y me ha marcado mucho esta parte del texto bíblico, del pasaje que hemos leído, viendo que había sido sanado, volvió. Wow. Entonces, la diferencia entre esos 9 y el extranjero que volvió está marcada por el ver, el darse cuenta, el hacer un alto, el meditar en lo que le había pasado, en lo que recibió de parte de Jesús, y meditar principalmente en aquel que hizo la obra en él o en ellos.
Entonces, cuando nosotros nos detenemos, nos damos un tiempo para meditar, como lo que les compartía adelante, en qué hemos visto a Jesús actuando durante este día, en qué hemos visto a Jesús trabajando durante la última semana o en este último tiempo. Cuando nos detenemos, vamos a estar conectados con lo que le ocurrió a este extranjero, que fue el único que volvió a Jesús. Y quiero compartir a la luz de este texto bíblico algunas cosas que ocurren en nosotros cuando nos damos el tiempo para pensar, para reflexionar y recibir de parte del Espíritu Santo como la retroalimentación de lo que sucedió con nosotros a través de la intervención de Jesús, o de lo que ha sucedido con nosotros a través de la intervención de Jesús en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Aquí vemos en este pasaje lo primero que ocurre es que cada vez que nosotros, y este es un principio que quiero marcar muy bien, cada vez que nosotros hacemos un alto para contemplar lo que Jesús ha hecho o está haciendo, volvemos a Jesús. Nos acercamos a Él. No podemos, ninguna persona que contempla, que se da el tiempo para ver, para visualizar, para meditar en lo que Dios está haciendo en su vida, en lo que Jesús está haciendo en su vida, no puede estar lejos de Dios. No puede seguir apartado, distante, no puede seguir afanado, porque la reacción es volver a aquel que ha estado operando, volver y estar con aquel que ha estado interviniendo en favor de la vida. Aquí veo una acción que la vemos en otros pasajes, una persona que experimenta ver esta revelación, podríamos decir. La palabra revelación significa sin velo, o sea, que salga el velo de nuestros ojos y podamos ver como Dios está viendo, ver más allá de los ojos naturales. Cada vez que recibimos revelación de lo que Dios está haciendo en nosotros, producto de detenernos para conectarnos con su corazón, para conectarnos con el Espíritu Santo y empezar a recibir esa visión de lo que Él está haciendo o ha hecho, del amor, del poder de Jesús en nosotros manifestado, de la provisión de Dios manifestado en nosotros, se produce la necesidad de estar con Jesús. Y lo vemos en la mujer pecadora que cuando Jesús estaba en casa de Simón el fariseo, no resistió y corrió y entró en la casa de Simón y se fue a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y con sus cabellos secaba sus pies. O la mujer que derramó perfume en los pies de Jesús, y aunque era un perfume carísimo, sin embargo lo depositó en sus pies. Eso ocurrirá siempre que nosotros nos conectamos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, lo primero que ocurre es volver a Jesús, volver a Jesús. Si quieres estar en Jesús, si quieres estar con Jesús en forma permanente, haz un alto en el camino. Tómate una pausa y contempla lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús ha hecho en tu vida. Lo segundo es glorificar a Dios, glorificando a Dios a gran voz. Mira, imagínate, este hombre no tuvo vergüenza, gritaba glorificando a Dios, exaltando a Dios, reconociendo a Dios por lo que había acontecido en su vida, lo que no hicieron ninguno de los otros 9.
Eh, Eso mismo ocurrirá cada vez que nosotros contemplamos, nos detenemos a pensar y a meditar en lo que Él está haciendo. Naturalmente nos iremos hacia Él y luego, estando con Él, nuestra presencia con Jesús no será para pedir, sino para darle gloria a Dios. Cuando contemplamos lo que Él hace, no vamos a pedir, sino que vamos a dar gloria. Vamos a honrarle, vamos a agradecerle, vamos a homenajear, a darle honores a Jesús, a decirle lo grande que es Él, a ministrar su corazón. Cada vez que nosotros contemplamos lo que Él hace, nace desde nuestro corazón alabanzas a Él, elogios para Él, gratitud para Él. Entonces, si queremos nosotros tener siempre un corazón que honre, que alabe, que adore a Jesús, hagamos pausa y detengámonos a mirar cómo Él está operando y trabajando en nosotros. Tercero, se postró rostro en tierra a sus pies. ¡Wow! Sabes que la palabra adoración, una de las palabras que se encuentra en la Biblia para referirse a adoración, se traduce besar como acto de inclinación, besar la mano. Este hombre se inclinó a Jesús y besó los pies de Jesús. Tan contento, tan feliz estaba de lo que había pasado, de lo que Jesús había hecho en su vida, que vino a rendirse, vino a entregarse completamente a Jesús. Siempre que nosotros contemplamos su obra en nuestras vidas, su obra en nuestra familia, su obra a nuestro alrededor, su obra en nosotros y su obra a través de nosotros, nos rendiremos, estaremos bajo su señorío, bajo su dominio, estaremos dispuestos para que hacer lo que Él quiera que hagamos. Ya no nos mandaremos a nosotros mismos, no haremos las cosas a nuestra manera, sino que estaremos dispuestos a hacer lo que nace desde el corazón de Dios. Qué tremendo es poder darse este tiempo, esta pausa para contemplar lo que Él hace. Un corazón rendido, una vida rendida. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? El corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Al contrario, Él ama a los humildes y resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes, a los que se rinden. Y esta rendición viene a partir de contemplar la obra de Dios en nosotros. Gracia a los humildes. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos verán a Dios. Wow. Y Jesús dice, aprender de mí que soy manso y humilde. Wow. Contemplar la obra de Dios en nosotros nos lleva a rendirnos, a decirle, tú eres mi Señor, estoy a tu servicio, estoy para hacer tu voluntad, para vivir en tus planes, para vivir en tus negocios, no en mis negocios, sino en tus negocios. ¡Wow! Y eso nace de contemplar la obra de Dios en nosotros. Este extranjero nunca habría venido a rendir su vida a Jesús si no fuera porque vio que había sido sanado. Quiero invitarte a ver la obra de Dios en tu vida.
durante este último tiempo y durante toda tu trayectoria de vida. Porque la respuesta a esa revelación será rendición, humildad, un corazón contrito ante Jesús. Y cuarto, dándole gracias, vino a dar gracias. ¡Wow! ¿Te das cuenta cómo cambia la realidad? No hubo indiferencia como los otros 9, que no vieron lo que Jesús había hecho. No vieron quién estaba tras la sanidad. Hubo ingratitud. Sin embargo, este que vio la obra de Jesús en su vida y vio a quien hizo la obra, no solo volvió a él, no solo le dio gloria, honores, no solo vino a rendirse, sino que vino a agradecer, a decir gracias, gracias, por ti he recibido esto, por ti hoy día estoy sano, por ti hoy día puedo volver a una vida en comunidad, por ti puedo existir, puedo vivir, ser agradecido de Dios. La gratitud trae bendición. La gratitud abre las puertas del cielo. La gratitud nos conecta con su corazón. No hay quejas cuando nosotros contemplamos la obra de Él en nosotros. No hay quejas cuando contemplamos al que está obrando, al que está detrás, como dice David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré miedo alguno, porque tú estás conmigo. ¿Te das cuenta cómo hay una vida, una actitud de agradecimiento, de reconocimiento de Él? ¿Por qué? Porque está visualizando la obra de Dios en su vida. Entonces la respuesta a visualizar lo que Jesús hace en nosotros es gratitud, es agradecimiento. Si no hay gratitud en nuestras bocas, probablemente es porque no estamos contemplando lo que Él está haciendo, porque estamos pasando por alto los regalos de Dios, el trabajo de Dios en nosotros, porque nos hemos familiarizado tanto con lo que Él hace que ya no lo tomamos en cuenta. Quiero animarte en el nombre de Jesús a que hagamos un alto, una pausa para contemplarlo. Imagínate, los 10 vinieron a Jesús para pedir y los 10 recibieron lo que pidieron. Sin embargo, uno volvió, pero no para pedir, sino para dar a Jesús honra y gloria. Vino para ministrar el corazón de Jesús. Hay una diferencia entre venir a Jesús para pedir, una diferencia gigante entre venir a Jesús para pedir y venir a Jesús para ministrar su corazón. Jesús la mostró en este texto y le dice a este extranjero: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quien viene a Jesús para ministrar el corazón de Dios, el corazón de Jesús, recibe más de aquel que viene para pedir. Aquel que viene a Jesús para ministrar su corazón,
para expresarle adoración, recibe una bendición mayor, tiene mayor ganancia, tiene mayor profundidad con Jesús. Se hace más íntimo con Él, porque viene para ministrar su corazón. No solo por interés, no solo por necesidad, sino que viene por gratitud a ministrar el corazón de Jesús. Obtiene una mayor ganancia, mayor porción de favor de Dios, mayor porción de autoridad, mayor porción de unción de Jesús. Recibe aquel que viene a ministrar el corazón de Jesús. Y ministrar el corazón de Jesús es posible solamente si nos conectamos, si hacemos una pausa, un alto y observamos, visualizamos, tenemos revelación de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Así que quiero invitarte en este momento y durante esta semana que viene a hacer una pausa para ver lo que Jesús ha hecho y está haciendo en tu vida. Haz un alto en este momento. Pido al Espíritu Santo que venga y te dé calma, te dé tranquilidad. Estás agobiado, estás angustiado, estás preocupado por muchas cosas. Haz una pausa. Pausa en las preocupaciones y observa cómo en medio de todo lo que te está pasando, aún allí está Jesús. Observa, deja que el Espíritu Santo te muestre cómo ha estado operando Jesús en diversas circunstancias de lo que has vivido durante esta última semana o este último tiempo. Déjate sorprender por Jesús en este momento. Deja que el Espíritu Santo traiga esas imágenes, esos pensamientos, esos recuerdos, esas imágenes donde Él ha estado y han ocurrido situaciones, cosas en ti y a través de ti y en los que están alrededor tuyo que solamente Él las pudo ocasionar, provocar, gestar. Date un tiempo para eso, date un tiempo para meditar en lo que Él ha hecho. ¿Has venido pensamientos negativos, pensamientos destructivos, hábitos que no te dejan libertad? Date un tiempo, porque Jesús está ahí. Jesús ha estado ahí. Detrás de eso está Jesús y te ha estado librando de muchas cosas, de muchos peligros. Contempla lo que Jesús ha estado haciendo. Como este extranjero, sé parte de ese 10% que permita al Espíritu Santo contemplar, recibir revelación de la operación de Jesús, de Dios en la vida de las personas y en tu propia vida. Permite en este momento, haz un alto, detente. Escucha la alarma para detenerte y contempla. Porque el resultado, ¿sabes cuál será el resultado? Un corazón que va a Jesús, una vida que va a Jesús, pero no para pedir. Irás a Jesús desde ahora en adelante, no para pedir, sino que irás a Jesús para ministrar su corazón, para estar con Él como este extranjero. Irás a Jesús para permanecer con Él, para darle gloria, para darle honor, para rendirte, para
estar bajo su señorío, bajo su orden, para estar en sus negocios, en su voluntad. Estarás dispuesto a ir a Jesús para agradecerle, para ministrar el corazón. Te convertirás en un ministrador, corazón de Dios. Wow. Y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él te está buscando a ti. Justamente a ti te está buscando. Y esos adoradores nacen cuando permiten al Espíritu Santo, se paran, hacen una pausa y dicen, dejan que el Espíritu Santo les traiga a la memoria o les traiga imágenes acerca de la obra de Jesús en sus vidas. Quiero orar por ti en este momento, para que durante esta semana que viene podamos ser este uno, podamos ser este uno que ve, el uno que ve, seamos el 10% que ve durante esta semana. Cada día contemplemos cómo Jesús está operando, cómo está interviniendo, cómo está tejiendo todo Jesús. Serás sorprendido tremendamente. Padre, gracias, muchas gracias por este tiempo que tú nos permites. Gracias por invitarnos a un Selah, a hacer una pausa y contemplar lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, en nosotros y lo que estás haciendo también a través de nosotros, de la forma en que tú estás tomando nuestras vidas para extender tu reino. Ayer fui tremendamente sorprendido de ver cómo tú estás abriendo puertas para que este espacio se extienda, sea más escuchado por más personas. Cómo estás tocando vidas a personas, cómo estás conectándonos con personas y moviendo esas personas para que abran espacio para que el reino se extienda más. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de los que en este momento está conectado, escuchando este espacio, estas palabras, y trae a la memoria, papá. Trae, Espíritu Santo, esa revelación. Abre los ojos espirituales, los ojos del corazón, para ver tu obra, para ver cómo te estás moviendo, lo que tú estás haciendo en favor de nuestras vidas. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén.